¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Fernando y el día de hoy vamos a ver el tema de síntesis de proteínas. Antes de empezar a ver el tema, les aconsejo de que si aún no sabe muy bien cómo se sintetiza la proteína a nivel biológico, pues mi recomendación es que busquen un video que les explique con términos biológicos primero, un poquito más detallado, porque este video va enfocado un poquito más a una explicación bioquímica y pues aquí se van a tocar algunos conceptos de los cuales pues sería bueno de que los hayan repasado anteriormente. Así que ahorita vamos a dar inicio y pues vamos a empezar a recapitular solamente algunos conceptos que creo que son fundamentales para que logremos entender un poco sobre cómo es que se sintetiza la proteína. Uno de los conceptos que considero que son bastante importantes tocar en este momento es saber qué es la transcripción. Cuando hablamos de transcripción, ¿ok? Cuando hablamos de transcripción, eso se refiere a que vamos a agarrar un pedazo del ADN, un pedacito del ADN, para poder formar el ARN, ¿ok? Lo que sí les quería mencionar es que a veces en algunas literaturas el ADN lo ponen como DNA o el ARN también lo pueden poner como RNA. Lo ponen de diferentes formas, pero significa lo mismo. Entonces, la transcripción es agarrar un pedazo del ADN y nos va a servir para formar el ARN. Ahora, en ese momento de formación, bueno, al momento de agarrar un pedazo del ADN para formar ARN, podemos formar tres tipos de ARN. El primer tipo es el ARN mensajero, que es el que va a ser como el molde para poder crear la proteína. Ahora, luego tenemos el ARN de transferencia, que es el que lleva el codón que forma el aminoácido. El aminoácido. Y luego tenemos el ARN ribosomal, que van a ser proteínas hasta cierto punto que van a ser parte del ribosoma. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos básicos que necesitamos entender. Ahora, eso fue la transcripción, pero en este punto, donde meramente se sintetizan las proteínas, es en la fase de traducción. Ojo, yo mencionaba arriba que era transcripción y ahora vamos a ver la traducción. La traducción, la traducción se va a referir al proceso en que ya tenemos el ARN mensajero, ¿ok? El ARN mensajero, el ARN mensajero, y va a empezar a sintetizar la proteína. ¿En dónde? En el citosol, ¿de acuerdo? Entonces, esos son conceptos básicos que debemos de saber y tomar en cuenta. Entonces, cuando hablamos de transcripción, y como le mencionaba, era pues cuando la célula, en la célula, específicamente en el núcleo, se agarra un pedazo del ADN y pues copiamos un pedazo del ADN y eso le llamamos transcripción, que nos va a ayudar para formar el ARN, ya sea cualquiera de los tres tipos. Y luego la traducción es cuando ya estamos en el citosol y nos va a ayudar a formar la proteína. Entonces, eso era uno de los conceptos básicos. Ahora, es importante mencionar que el ARN no es que se convierta en proteína, sino que sirve para fabricar la proteína. Entonces, no es lo mismo. Entonces, vamos a ir avanzando aquí en la presentación y aquí tenemos un pequeño esquema, como les decía. La replicación, que es el proceso donde se toma un pedazo del ADN que nos va a servir para formar el ARN. El ARN es la fase de transcripción. Para formar el ARN es la fase de transcripción, y luego del ARN para formar proteínas la fase de traducción. Y aquí está, como les decía, DNA o ADN, que es lo mismo, o RNA o ARN, es lo mismo. ¿De acuerdo? Tenemos este pequeño esquema. Miren, este es un esquema general de cómo vamos a ir viendo el proceso de síntesis de la proteína. Aquí tenemos acá podemos ver, tenemos el núcleo, esto es el ADN se va a abrir y tenemos acá lo que son los nucleótidos, miren. Entonces agarramos uno de los nucleótidos y de ese nucleótido se empieza a sintetizar el ARN, miren. En este caso tenemos el ARN mensajero, ese ARN mensajero se va a posicionar aquí en el ribosoma y entonces voy a poner aquí el puntero para que se vea mejor.
Entonces aquí tenemos el ARN mensajero. Miren, el ARN mensajero viene aquí, se posiciona en el ribosoma, y aquí en el ribosoma es donde empieza el proceso de traducción. Y como se pueden dar cuenta, que es esta parte que tiene forma de T, esta estructura, ese es el ARN de transferencia, que va a unir va a unir las bases nitrogenadas complementarias o el codón o el anticodón para unirlo al codón que es parte del ARN mensajero. Eso lo vamos a mencionar más adelante, así que si no me entienden mucho ahorita, pues poco a poco, conforme vayan avanzando el video, van a ir entendiendo a qué me refiero con cada uno de los términos. Entonces, tenemos acá el ARN de transferencia, está uniendo al anticodón con su codón y va a ir formando así los aminoácidos. Y estos bolitas que se ven acá ya son los aminoácidos, como se puede observar acá. Entonces, eso es un esquema general para que logren entender un poquito sobre cómo vamos a ir hablando en cada una de las fases. Bueno, antes de empezar a explicar esto, es importante mencionar que el principal material o el principal elemento para formar una proteína son los aminoácidos. Ese dato es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay una base que se llama código genético. El código genético se basa en codones, o sea, son bases nitrogenadas se pegan tres bases nitrogenadas. Entonces, esos se llaman codones. Tres bases nitrogenadas unidas, pues son codones, así se le llama. Y tenemos 64 combinaciones, 64 combinaciones de codones. Entonces, ahora, aquí en la presentación tenemos que dice que un codón está compuesto de tres nucleótidos. Recordando que los nucleótidos es la estructura que tiene pues una base nitrogenada, un ribosoma, una ribosa, perdón, una ribosa para el ARN, y si fuera el ADN, el azúcar que se le pega es la desoxirribosa y un grupo fosfato. Pero en nuestro caso, que vamos a ver ARN, bueno, un nucleótido tiene una base nitrogenada, una ribosa y un grupo fosfato. Entonces, recapitulando, tenemos tres nucleótidos van a conformar un codón y tenemos 64 codones en total. Ahora, es importante mencionar que de estos 64 codones que tenemos en total, pues no son 64 codones totales, porque a lo que me quiero referir es que van a haber tres codones en específico que no van a crear nada. Porque, bueno, explicándoles un poco mejor, los codones son importantes porque ellos son los que codifican un aminoácido. Entonces, ahora, les voy a poner un pequeño ejemplo para que tal vez así me logren entender. Por ejemplo, tres bases nitrogenadas, bueno, hay cuatro bases nitrogenadas, perdón, las cuales son para el ARN específicamente, y voy a regresar acá atrás, acá, para el ARN, para el ARN, lo voy a mencionar acá, ARN y sus bases nitrogenadas. Ok, las bases nitrogenadas es uracilo, adenina, guanina y... Ay, perdón acá. Estas son las cuatro. Estas son las cuatro que tenemos, ¿ok? Entonces, tres de estos, si se unen tres de esos, eso es un codón. Si se unen tres de estos, son un codón. Entonces, esos son los codones, la unión de tres bases nitrogenadas. Ahora, es importante mencionar esto porque los codones, y eso quería llegar, los codones nos van a servir para poder codificar un aminoácido. Por ejemplo, cuando hablamos de codificar un aminoácido, me refiero a esto. Por ejemplo, si tenemos si tenemos AUG, ahorita se los escribo, AUG, AUG, ese es un codón. AUG es un codón. Y ese codón va a codificar el aminoácido metionina. Metionina. O por ejemplo, si tenemos UGG, esto va a sintetizar el aminoácido triptófano.
¿De acuerdo? Entonces, para eso sirven los codones. Ahora, de los 64 totales que teníamos, de los 64 codones totales que teníamos, van a haber 3 los cuales no van a sintetizar nada, no van a codificar nada. Entonces, esos le llamamos codones de stop o codones de paro. ¿Por qué? Porque esos van a hacer que ahí se pare la síntesis de la proteína. ¿Y cuáles van a ser esos codones de paro? Son 3, es este UAA, UAG y UGA. ¿De acuerdo? Estos son los tres codones que son de paro. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces ya no vamos a tener 64 codones, bueno, son 64 codones en totales, pero si les contamos estos tres que no codifican nada, tendríamos 61. Ahora, también hay que tomar en cuenta que de estos 61 que tenemos, se van a descontar dos porque hay dos codones específicamente, los cuales van a sintetizar solamente un aminoácido. ¿Por qué les menciono esto? Porque un aminoácido, escuchen bien, un aminoácido puede ser sintetizado por diferentes combinaciones de codones, o sea, por varios codones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cada codón solo es específico para sintetizar un aminoácido. Entonces, repito, un aminoácido puede ser codificado por varios codones, pero un codón es específico para codificar un aminoácido. O sea, es viceversa. Ténganlo bien presente, o sea, escuchen bien porque esto suena un poco enredado, pero tiene su lógica. Entonces, bueno, ¿cuáles? Pues como les recapitulaba, y lo voy a escribir para ir plasmando más la idea, teníamos 64. Voy a poner aquí la pluma. Acá. Teníamos 64 codones totales. ¿Ok? De esos 64 les dije que habían 3 que son los que no codifican nada. Entonces nos quedan 61 codones. Y de estos 61, pues le vamos a descontar 2 porque estos dos codones son específicos nada más para un aminoácido. Recuérdense que les acabo de mencionar que varios aminoácidos pueden ser codificados por varios codones, pero un solo aminoácido puede ser codificado por varios codones. Pero hay solo dos aminoácidos que no tiene varios codones que lo codifiquen, solo tiene uno. Y fueron los que les acabo de escribir hace unos momentos, que es, por ejemplo, AUG, solamente ese codón codifica al aminoácido metionina. Y, por ejemplo, y del otro es UGG, que se sintetiza el aminoácido triptófano. No sintetiza, codifica esa palabra. Triptófano. Entonces, esos son los únicos dos codones que solo esos codones pueden codificar a la metionina y al triptófano. Ahora, por ejemplo, la lisina es un ejemplo. La lisina, pues, ese es el aminoácido y ese aminoácido puede estar formado por un codón, por otro codón, por otro codón, por otro codón, por ejemplo. Pero ese es el codón específico que los va a codificar. Entonces, si nos vamos aquí y vamos avanzando, miren. Acá tenemos una tabla que es del código genético. Entonces acá nos va a mostrar que miren acá, miren esto, por ejemplo, miremos la serina, miren, la serina, que es un aminoácido, lo puede codificar el codón UCU, lo puede codificar también el UCC, UCA, UCG, miren, son diferentes, pero sintetizan al mismo aminoácido, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, miren. Entonces, CCU, CCC, CCA, CCG y sintetizan al mismo aminoácido. Entonces, como se pueden dar cuenta, varios codones pueden sintetizar al mismo aminoácido, pero un codón sintetiza específicamente un aminoácido en específico. Entonces, esto es bastante importante. Aquí tenemos otra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir avanzando en esto. Ahora, un dato importante y como les mencionaba,
cuando nos referimos de que más de un codón codifican al mismo aminoácido, entonces eso le llamamos degeneración. La degeneración es una característica del código genético. Y entonces, por esa razón, no existen 61 aminoácidos, porque si nosotros dijéramos, porque la lógica sería, puchica, hay 61 codones, entonces se sintetizarían 61 aminoácidos. No es así porque varios codones sintetizan a un solo aminoácido. Y recuérdense que en el cuerpo solo tenemos 20 aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que pueden formar proteínas. Entonces, para 20 aminoácidos tenemos 64 codones y de esos 64 solo son 61 funcionales. Entonces, eso es importante. Ahora, características del código genético. Las características del código genético es que es universal. A esto se refiere de que, por ejemplo, si miramos el código genético de una persona en China, una persona en Taiwán, una persona en España, una persona en Inglaterra, una persona en México o en nuestro caso, nuestro país aquí, Guatemala, pues va a ser el mismo, no va a cambiar. Otro es la degeneración, es lo que yo les mencionaba. O sea, más de un codón codifican al mismo aminoácido. Entonces, esa es la degeneración. Ojo, exceptuando a la metionina y al triptófano, que fue lo que les mencioné, que son los codones, son codones específicos. Ahora, bueno, también son sin imperfecciones. Esto quiere decir de que, por ejemplo, cuando son sin imperfecciones, se refiere a que un aminoácido puede tener más de un codón, pero un codón solo puede ser un aminoácido. Era uno de los conceptos que yo les mencionaba al inicio. Entonces, a esto se refiere imperfección. Ahora, también está que carece de sopalamiento, perdón, carece de solapamiento. Esto quiere decir de que este no se va a interponer uno con el otro. Por ejemplo, acá, y a lo que quiero entender esto, lo normal es que se unan tres bases nitrogenadas, que fue lo que les dije al inicio, o sea, son los codones. ¿Ve? A u G, que en este caso sería la metionina, y de una vez les anticipo, la metionina es el aminoácido inicial. Ese siempre va a empezar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos AUG, con ese empieza. Y luego está GGU, y luego está ACC. Pero, por ejemplo, miren aquí hubo un solapamiento, miren. Acá, y se lo voy encerrando para que me vayan entendiendo un poquito más la idea. ¿De acuerdo? Tenemos acá. Miren, acá está el primer codón. Acá iría otro codón. Acá iría otro codón. Y lo normal sería que este C y CAU se fuera otro codón. Pero no es así, miren. En este caso no es así, miren. Aquí empezó otra vez con UAG. Miren, este quedó solo. Eso no se puede hacer, porque si se logra solapar así, o se logra sobreponer, el problema es que va a cambiar todo lo que sigue hacia acá, y ya no van a formar los mismos aminoácidos, y eso sería una proteína alterada, lo cual nos puede afectar posiblemente a un problema. Entonces, puede causar alguna enfermedad. Entonces, lo normal hubiera sido que después de aquí hubiera seguido con este codón, luego este codón, y luego este codón, y luego este codón, etcétera, y así sucesivamente. Pero no que se quede uno en medio y siga después, porque eso sí es un problema, y a eso se refiere. No pasa eso, no hay solapamiento, ¿de acuerdo? Esas son características del código genético. Entonces, ahora, es importante mencionar, y lo vamos a ver ahorita, que hay características que nos van a diferenciar. Por ejemplo, con eso yo les había mencionado que una de las características del código genético es universal, o sea que en cualquier ser humano es lo mismo, pero en lo que único que va a cambiar es, por ejemplo, en ciertas estructuras de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, las mitocondrias o los protozoos. En las mitocondrias cambia porque, por ejemplo, el ADN de la mitocondria es redondo, y entonces ahí empieza a cambiar un poco porque ciertos codones que para lo que nosotros funcionaría y sintetizaría un aminoácido va a ser diferente en la mitocondria. Y tenemos aquí el ejemplo. Por ejemplo, miren acá.
este codón que es UGA, en nuestro cuerpo, por ejemplo, sería un codón de stop, un codón de paro, pero en la mitocondria sería la formación de triptófano. El codón UGG sería la formación de triptófano y en la mitocondria sería, aquí sí no cambia, sería igual triptófano. Pero miren este, AUA. En nosotros sería isoleucina. Y miren acá en la mitocondria sería metionina. Ahí cambia. Y así sucesivamente. Miren, aquí van cambiando. Entonces, por eso son características que hay que tomar en cuenta. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el anticodón. El anticodón, esto se refiere a que es lo contrario del codón. Recuérdense, y como se pueden dar cuenta aquí, miren, esta línea morada es el ARN mensajero. Como les había mencionado al principio de los tres tipos de ARN, el ARN mensajero es el molde. Ese es el molde que nos va a indicar cómo se debe de formar una proteína. Entonces, miren, pues, y algo importante que les quiero mencionar en este momento. Por ejemplo, la forma en que se van a unir las bases nitrogenadas es de la siguiente forma. Por ejemplo, la G se va a unir con la C, ¿de acuerdo? Y la A se va a unir con la U, en el caso de ARN, porque si fuera ADN fuera T, pero como estamos hablando de ARN, se va a unir con la U, que es uracilo. Ahora, entre la G y la C se van a ver tres enlaces de hidrógeno que son transitorios, ¿de acuerdo? Y entre la A y la U van a haber dos enlaces. Esto siempre va a ser así. Estos enlaces, entre G y C van a haber tres enlaces y entre A y U va a haber dos enlaces de hidrógeno que van a ser transitorios, o sea, no se quedan fijos, a eso me quiero dar a entender. Entonces, miren acá, y voy a mostrarles ahora, miren acá, esta estructura en forma de T es el ARN de transferencia. Es el que se encarga de transportar el anticodón para que se una con su codón. Entonces, el anticodón es específico para el codón que necesita. Entonces, mira acá, la C se va a unir con G, la U se une con A y aquí otra vez la C se une con G. Esta unión va a formar un aminoácido. Un aminoácido. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, eso es importante. El anticodón es propio del ARN de transferencia. Entonces, pues específicamente, en teoría, es la complementación de las bases para el codón y es característico del ARN de transferencia, como se los había mencionado a continuación. Entonces, es importante saber de que si tenemos 61 codones funcionales, pues vamos a tener 61 ARN de transferencias diferentes. Eh, entonces, esto es importante, ¿ok? Ahora, antes de empezar la síntesis de una proteína, se debe activar el aminoácido. Entonces, el aminoácido se va a activar con ATP. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. También es importante mencionar que los aminoácidos provienen de la dieta y pues para activar el aminoácido se le pega ATP por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. ¿De acuerdo? Entonces eso va a provocar que se forme un AMP, que ese AMP significa monofosfato de tiamina, y luego este AMP se pegue con el aminoácido y entonces se vuelva un aminoacil AMP. Y ese aminoacil AMP es el que el aminoacil AMP es el que busca al ARN de transferencia adecuado para que lo lleve con su codón correspondiente y entonces pueda codificar. Entonces, cuando ya encuentra el ARN que necesita, el ARN de transferencia que necesita, suelta al AMP y entonces ya se une al ARN de transferencia. Esa es parte de la explicación de cómo se une el anticodón con su ARN de transferencia. Entonces, por si en dado caso no me entendieron muy bien, pues les aconsejo, pues como les mencionaba al principio, de que pues revisen un poco sobre cómo algunos conceptos de biología sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, pero si no, pues pueden ir retrocediendo nuevamente el video para ir escuchando nuevamente la explicación y poco a poco lo vayan digiriendo y lo vayan entendiendo. Entonces, bueno, ya que sabemos de que se activó el aminoácido, cuando se activa el aminoácido también se puede llamar aminoacil ARNT, que significa ARN de transferencia. Entonces ya se puede empezar a unir a la ARN de transferencia y pues empieza el proceso.
Ahora, es importante lo siguiente, y les quiero mencionar esto. Este es un codón y un anticodón. Miren, acá tenemos este es el codón, y este es el anticodón. Miren, es lo contrario, ¿de acuerdo? Esto es lo contrario. Miren, empieza pues empieza del lado 5' y el codón y el anticodón empieza con el lado 3'. Y entonces, y aquí termina en viceversa. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Que, por ejemplo, y les voy a hacer un pequeño esquema, voy a retroceder un poco nuevamente, acá donde tenía esta diapositiva en blanco, y la idea es la siguiente. Es importante saber que el ARN ribosomal tiene dos subunidades. O sea, el ribosoma se ve de esta siguiente forma. ¿De acuerdo? Voy a componer esto está muy chiquito. Así se ve un ribosoma. Miren, tenemos acá, este es el ribosoma. ¿Ok? Esta es la subunidad 60S y esta es la subunidad 40S. Ahora, es importante saber de que en cada subunidad se encuentran ARN ribosomales. Entonces, aproximadamente hay 50 ARN ribosomales de 3 clases distintas. Entonces, por ejemplo, en esta subunidad 60S, podemos decir, que tenemos ARN ribosomal de tipo 5S, 28S y 5.8S. Y en la subunidad 40S tenemos el 80S. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de ARN ribosomal que tenemos en la subunidad mayor, que esta es la mayor, y esta es la menor. ¿De acuerdo? La mayor es la 60S y la menor es la 40S. Entonces, eso es un dato importante. También es importante mencionar, como ya como lo había mencionado en la diapositiva donde les dije que estaba el anticodón y el codón, es que siempre se van a pasar a leer el ARN mensajero, se lee del lado, del lado 5' a 3'. ¿De acuerdo? Del lado 5' a 3'. Eso es importante. Y también hay que tomar en cuenta que existen factores de iniciación. Los factores son proteínas. Entonces, hay factores de iniciación que intervienen en la síntesis de proteínas. Hay factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Todos esos factores son proteínas. Entonces, eso es bastante importante tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a regresar entonces hacia donde íbamos, llevando el hilo. Acá, miren esto. Acá tenemos lo que les acabo de mencionar. Miren. Tenemos acá la subunidad mayor, que es la 60S, y luego la 40S. Y miren, acá tenemos lo que son ARN ribosomales 5S, 28S y 5.8S. Y acá tenemos 80S. Miren, acá los tenemos en total. Entonces, eso es importante. Bueno, aquí tenemos los factores de iniciación. Los factores de iniciación son proteínas que intervienen en la síntesis de proteínas. Ahora, acá están los nombres de cada uno, pero por lo general, pues es un poco complejo que no lo queramos memorizar. Entonces, uno de los consejos que yo les puedo dar es el siguiente. Que para no memorizarse todos los factores de iniciación, de elongación y determinación, pues estos van a estar dados por ciertas siglas o por ciertas iniciales. Por ejemplo, si el factor que les van a evaluar, porque generalmente los factores los evalúan en exámenes. Entonces, en este caso, pueden preguntarles un factor, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones es un factor de iniciación? Seguramente ustedes ni se van a acordar o no se los memorizaron, pero uno de los tips es el siguiente. Generalmente todos los factores de iniciación van a empezar con las iniciales IF. Las iniciales IF. Esto significa
factor de iniciación. Voy a borrar esto. Iniciación. ¿De acuerdo? Que esta es la primera fase. Primera fase. Ahora, los factores para la fase de elongación generalmente se representan como EF. EF. Entonces, esto es el factor de elongación. Elongación. Y esta es la segunda fase. Y luego tenemos la fase RF, el factor RF, que eso significa factor de terminación. El factor de terminación. Y esta es la tercera fase, que es la final. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos tips. ¿Por qué les digo yo esto? Porque generalmente después, porque como hay varios, por ejemplo, en los factores de iniciación puede ser que venga IF2 o IFA, IF2. Entonces, pero miren, ustedes saben que tiene IF, ustedes saben que ese es factor de iniciación. Si tiene EF es factor de elongación. Si tiene RF, perdón, es factor de terminación. Entonces, esos son tips para que, por si no se logran memorizar todos los factores, pues sepan que con estas iniciales saben de qué factores y de qué estamos hablando. Entonces, eso es bastante importante. También, antes de proseguir, también les quiero explicar de que ya tenemos, supongamos que tenemos el ribosoma. Y entonces, este es el ribosoma. Su subunidad mayor y menor. Ahora, en la subunidad mayor tiene 3 sitios. Tiene el sitio A, tiene el sitio P y tiene el sitio E. ¿De acuerdo? Tiene el sitio E. El sitio A es el sitio aminoacil. Voy a componer. Vamos a ver. Para que lo logren leer mejor. Aminoacil. Aminoacil. Luego el sitio P es el sitio peptidil. Y luego el sitio E es el sitio exit. En inglés. Exit. Entonces, en el sitio A es en donde entran cada uno de los anticodones para formar el aminoácido. Ahora, un punto importante es que es siempre el primer aminoácido que entra, primero se va a pegar en el sitio P. De ahí todos los demás inician en el sitio A. Eso es un dato importante. El primer aminoácido entra en el sitio P. Entonces, y ahora, solo el primero, los demás ya entran en el sitio A, que es donde les corresponde. Entonces, eso es importante, ¿de acuerdo? Ahora, vamos regresando hacia donde íbamos para ir entendiendo un poco más sobre el tema. Entonces, y acá es lo que yo les acabo de explicar. Entonces, les doy una base para que cuando ya miremos la diapositiva me entiendan mucho mejor. Miren, el sitio A es el sitio aminoacil, el sitio P es el sitio peptidil y el sitio E es el sitio exit. Y miren, entonces acá tenemos. Y entonces vamos a ir avanzando y se van a ir dando cuenta. Este esquema, así a grandes rasgos, explica de que tenemos acá las dos subunidades, pero las dos subunidades del ribosoma al principio están separadas. Entonces, lo primero que va a hacer es que, y como se pueden dar cuenta, miren acá, tenemos el factor EIF3 y el factor EIF1A. Entonces, miren, EIF1A, miren, pero tiene IF. Entonces, ¿qué tipo de factor es? Es el factor de iniciación. Entonces, estos factores de iniciación se pegan a la subunidad 40S o a la subunidad menor. Y entonces, ya que están pegados, miren acá, viene el ARN de transferencia con la metionina y viene el factor E y F2 unido con GTP. Entonces, este factor con GTP se va a unir con el ARNT y la metionina y viene acá y entonces este ARN de transferencia junto con el anticodón, que es de la metionina, viene y se va a pegar a la subunidad 40S. Ya que tiene estos tres factores unidos,
y el ARN de transferencia, entonces lo que va a provocar o lo que va a hacer es que va a ir a buscar el ARN mensajero, que el ARN mensajero, como les había dicho al principio, es el molde que indica cómo se debe de crear o sintetizar la proteína. Entonces miren, el ARN mensajero ya se pegó acá en el extremo 5' y entonces miren acá, empieza, ya se unió acá. Y entonces lo que va a pasar es que ya unido ahí y el ARN de transferencia ya encontró al codón de iniciación y yo se los había mencionado hace un momento, que, que el codón de iniciación es el que sí, va a decodificar la metionina. En este caso, tendría que haber encontrado la subunidad menor y el ARN de transferencia, el ARN de transferencia específicamente, tendría que haber encontrado el anticodón, perdón, al codón. Ahorita se los menciono. Que es el AUG. AUG, y se lo voy a escribir acá. Acá, no se ve, vamos a ver, no se ve. Rojo. Acá, el ARN de transferencia tuvo que haber encontrado al codón, AUG. ¿De acuerdo? AUG, porque el ARN de transferencia tiene que tener al anticodón. Entonces, ¿cuál sería el anticodón del ARN? Este de abajo es el codón que tiene el ARN mensajero. El ARN mensajero. Entonces, el ARN de transferencia del anticodón tuvo que haber sido lo contrario. Entonces, si este es A, arriba el anticodón tiene que ser U. Si este es U, arriba tiene que tener A. Y si este es G, aquí tiene que tener C. Entonces, este debería ser el anticodón y el de abajo es el codón. Entonces, eso es lo que está pasando acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, ya que encontró el anticodón, entonces, ya que encontró el anticodón, encontró a su codón, perdón, ya que encontró eso, entonces los factores se van a ir. Los factores se van a ir. Entonces, como se pueden dar cuenta, y voy a poner aquí el puntero, miren, los factores se van y entonces se le pega, solo dejan a la metionina y ya se le pega la subunidad 60S o la unidad mayor. Ya se le pega y entonces el que se mueve, ojo, el que se va a mover es el ribosoma, no se mueve el ARN mensajero, que es esta línea roja, se mueve el ribosoma. Lo vamos a ver en ese siguiente esquema. Miren, esta es la etapa de iniciación. Miren, acá tenemos el factor IF3 y el IF1A, miren. Y tenemos acá y se pegan aquí a la subunidad menor. Entonces viene ya que se pegan aquí están, ¿ve? Unidas ya a la subunidad menor. Entonces ya viene, aquí tiene su codón. Miren, el codón es el AUG. AUG. Y como les dije, el primer aminoácido que es metionina va a entrar en el sitio P. Solo el primero. De ahí los demás sí entran en el sitio A. Entonces, mira aquí, AUG está en el sitio P, porque es el primero. Entonces, ya que tiene aquí y ya se han unido los factores de iniciación, vienen y viene aquí, miren, el anticodón viene con el ARN de transferencia, que es esta estructura verde, viene con su anticodón, miren. Y viene entonces con el factor IF2 y viene acá y llega aquí el anticodón. Entonces llega aquí el anticodón o el ARN de transferencia con el anticodón, miren, y viene acá y miren, cabal, esta vez, este es A y este es U. Este es A, este es U y este es C y este es G. Ahí se complementan. Entonces ya se forma la metionina y entonces lo que va a proseguir es que se liberen todos los factores. Mira, acá saben todos los factores y ya se une encima el factor, perdón, la subunidad mayor o la subunidad 60S. Miren, ya se pegó acá, aquí arriba no estaba, ahora ya está acá. Y entonces ya que se pegó y ya se formó la metionina, como se pueden dar cuenta acá, entonces ya viene otro ARN de transferencia con otro anticodón acá en el sitio A ahora sí es en el sitio A. Y entonces esta metionina se va a pasar al siguiente para que haya ahí un enlace peptídico y se vayan uniendo un aminoácido con otro aminoácido y otro aminoácido con otro aminoácido. Esa es la etapa de iniciación. Luego la etapa de elongación.
que les dije que los factores que intervienen aquí es cuando tienen las iniciales EF. Entonces, miren acá, cuando decimos elongación se refiere a que va a ir creciendo la proteína. Esa elongación es que va a ir creciendo la proteína. Entonces, miren acá nos habíamos quedado en la etapa anterior. Entonces, ahora miren, aquí viene otro ARN de transferencia con su anticodón. Miren, aquí ya se pegó en el sitio A. Y este, que era el primero, el que acabamos de ver atrás, entonces esta metionina se va a pegar acá, se desprende y se pega acá por un enlace peptídico y este RNA de transferencia se va por el sitio E, que es el de exit, y ya se sale, y este que estaba acá en el sitio A se corre al sitio P y entra otro. Esa es la lógica. Pues miren, acá está. Y miren, aquí está lo que les mencionaba, ¿eh? Este aminoácido que tenía acá se le pega al que acaba de entrar y este que se quedó sin el aminoácido se va al sitio P y se va y este que está en el sitio A se corre al sitio P y viene otro y así se va el movimiento. Y esta unión entre un aminoácido con el otro, ese es un enlace peptídico. Y este es un enlace peptídico, miren. Acá tenemos el extremo derecho, es el lado carboxilo, y el lado izquierdo es el lado amino. Entonces, miren, pues, el lado carboxilo va a perder un oxígeno y un hidrógeno, y del lado amino va a perder solo un hidrógeno. Entonces, miren, un oxígeno más dos hidrógenos que se unen acá va a formar agua. Es lo que tenemos acá. Y entonces este oxígeno que sí se quedó más esta N más o este nitrógeno y este hidrógeno se van a unir aquí para formar el enlace peptídico. Y acá tenemos esto. Y la translocación es que se mueve de posición. Fue lo que les mencioné anteriormente. Entonces miren, acá tenemos el primer paso, tenemos acá, entra el primer aminoácido en el sitio P, luego viene otro hacia el sitio A, ya se pegó aquí el sitio A, el otro RN de transferencia que trae el anticodón, y estos aminoácidos que ya tenía en el sitio P, este se los pasa al nuevo, y este que se quedó sin los aminoácidos se va por el sitio E, que es el de exit, y mira aquí ve, se sale, y este rojito que estaba en el sitio A, se va a correr al sitio P. Entonces aquí viene otro y así sucesivamente se vuelve el ciclo. Y la fase de terminación. La fase de terminación es cuando encontramos ya sea yo al principio le mencioné que habían 3 codones que son los de paro. Esos 3 codones de paro, si los encuentra, si están en el ARN mensajero, cuando el ribosoma vaya moviéndose y encuentre ese codón que es de terminación, ya sea UAA, UAG o UGA, si encuentra cualquiera de ellos, va ahí termina y ya no se sigue creando la proteína. Y entonces, hasta donde se logró crear, se corta y se libera la proteína. Esa es la idea. Y aquí tenemos la explicación. Entonces, como se pueden dar cuenta. Y esta es una animación, miren. Y les repito, no se mueve. Esto, aquí se viera como que el ARN mensajero es el que se mueve, pero no. El que se mueve es esto, el ribosoma. Ese es el que se mueve. ¿De acuerdo? Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, una cosa importante que no les mencioné acá. Cuando ya se pega el primer aminoácido y se le pega la subunidad, la subunidad mayor, entonces ahí lo que va a hacer es que se va a formar un complejo que se llama un complejo, perdón, 80S. Y esa es la unión de la subunidad 60S más la 40S. Y aquí, ¿sabes? Ya tenemos la metionina pegada y entonces ya empieza ya forma el complejo 80S. ¿De acuerdo? Entonces, esos son datos bastante importantes. Ahora, después de que se sintetiza la proteína, bueno, eso es importante también, miren. Cuando hablamos de polirribosomas, se refiere a que, o sea, aquí miramos un ribosoma que está leyendo el ARN ribosomal del lado 5' a 3' y está viendo los movimientos que les acabo de mencionar, las 3 fases: iniciación, elongación y terminación. ¿De acuerdo? Ahora, es importante saber que no solo un ribosoma es el que está leyendo el ARN mensajero, sino que pueden ser varios. Miren, que hay un ribosoma, que hay otro ribosoma, que otro ribosoma. O sea, varios ribosomas pueden leer un
ARN mensajero. Y eso se le llama polirribosoma, que son varios ribosomas leyendo el mismo ARN mensajero. Y esto es a una distancia de 80 nucleótidos. Miren, esta es una imagen, esa es una micro fotografía electrónica en donde se puede observar, eh, miren, el ARN mensajero, que es esta línea, y aquí esos puntitos más negritos son los diferentes ribosomas que están leyendo el ARN mensajero. Desde su posición 5' a 3'. Acuérdense de ese dato. Ahora, a eso iba. Después de que se sintetiza la proteína, la proteína sufre varias modificaciones. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Cuando se está sintetizando la proteína y se acaba de crear, el primer aminoácido que tiene es metionina. La metionina es el primero siempre que empieza. Pero cuando ya se sintetizó y ya pasa por las demás modificaciones, esa metionina ya no puede, ya puede cambiar. Ya no va a ser necesariamente que solo la metionina sea el primer aminoácido, sino que puede ir cambiando según las modificaciones que tenga esa proteína. Pero en el mero inicio de la síntesis es la metionina el primer aminoácido con el que empieza. Algunas modificaciones es, por ejemplo, esta, que se vuelve de una estructura primaria, que es lineal, a una secundaria, y luego una terciaria, y luego una cuaternaria. Entonces, y algunos inhibidores son, por ejemplo, los antibióticos. Estos antibióticos, por ejemplo, si hablamos de la puromicina, estos se unen al sitio A y bloquean, acá como pueden ver, miren, entra acá al sitio A y bloquea la síntesis de la proteína. O por ejemplo, la tetraciclina, que esta pues se une, la tetraciclina impide la unión del ARN de transferencia con el aminoácido en el sitio A, pero la tetraciclina se va a unir al aminoácido ARN de transferencia. Entonces, porque eso lo que va a hacer es impedir que se una el ARN de transferencia con el aminoácido y lo pueda llevar al sitio A del ribosoma. Entonces, amigos, este fue el video de síntesis de proteínas abordadas desde un punto bioquímico. Entonces, repasen ese tema. Primero vean un video biológicamente, si es que no me entendieron un poco ahorita, pero yo sé que les va a servir que primero miren la base biológica para que ya logren entender esta base que va enfocada un poco más bioquímicamente, aunque se tocaron temas igual de biología. Entonces, espero este video les haya ayudado bastante, espero que este video les ayude a por lo menos ir entendiendo la idea de la síntesis de proteínas. Les aconsejo que apunten datos, yo aquí dije un montón de datos que pues generalmente son evaluados en exámenes. Entonces, apúntenlos porque les puede servir. Así que ya saben, este es el Rincón del Med Student. Si quieren más videos de otros temas, suscríbanse, peguen un like. Espero su comentario de qué temas les gustaría que se explicaran en este canal. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.